comisión es mostrarles a ustedes, en realidad, el tema de la reforma y fundamentalmente el tema de la ley del sistema privado de pensiones. Aquellos aspectos que ustedes deben tomar en cuenta para este tema de la comisión de elección por flujo saldo. Y como van a poder apreciar, las bondades o las fortalezas de uno de los esquemas de cobro en realidad son marcadamente superiores respecto del esquema vigente. Pero vamos a entrar de frente en el tema del debate para pasar de frente a la primera lámina. Y un poco para posicionar el tema, el asunto es el siguiente. Hoy ustedes, trabajadores afiliados a una AFP, imagino, y los que no, bueno, espero que se afilien en todo caso. El sistema privado de pensiones contempla tres descuentos: el aporte al fondo de pensiones, que es el 10%, el pago de la prima de seguros, que es por la cobertura de una contingencia de poder invalidarse o fallecer, que hoy está alrededor de 1,3% de la remuneración, y, como verán al final, el pago de la comisión por la administración. Hasta antes de la reforma del sistema privado de pensiones, hasta el mes de julio del presente año, la comisión que cobraba las AFP era aproximadamente 1,9% de la remuneración. ¿Okay? Eso es lo que se pagaba. Hoy se ha reducido. Sin embargo, yo quisiera más bien pasar a mostrar aquellos aspectos que ya son propiamente fortalezas de la reforma. ¿Por qué fue necesaria una reforma de pensiones? Tal como ya se ha manifestado, tal como lo ha comentado con muy buen criterio el congresista, hay hasta 2 o 3 elementos que justifican el porqué de la reforma. En primer lugar, para generar mayor competencia. ¿Por qué mayor competencia? Porque como este es un sistema de seguridad social, es importante que el precio que uno paga por el servicio, esto es, las comisiones por administración, sean del modo tal que sean lo mínima posible para dar el mejor servicio. Eso es lo que busca la competencia, generar un escenario que al afiliado, al trabajador, le haga posible un sistema que no le sea oneroso, que le sea cómodo. Y tiene que serlo así porque los trabajadores que ingresan a un sistema de pensiones ingresan de modo obligatorio para tener cobertura ante la vejez. Entonces, para esa mayor competencia, el mecanismo natural que se ha buscado en la ley son las licitaciones. Licitaciones que van a ser realizadas cada 2 años y que debieran permitir, sobre la base de las propuestas realizadas y que vamos a explicar a continuación, hacer que los precios, las comisiones que pagamos por el servicio sean cada vez mejores, en términos de ser más baratas. Por otro lado, un elemento también central es lo que se ha denominado como la coincidencia de intereses o el alineamiento de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, como se ha comentado en otras ocasiones, la ruta, la trayectoria para alcanzar la vejez que hace un afiliado cuando ingresa a una AFP hasta que se jubila, esa ruta, esa trayectoria la debe hacer con la AFP, que es el gestor, pero la debe hacer en una misma sintonía, en una misma relación. Hoy, las AFP le cobran al afiliado por la remuneración y le rentan sobre el fondo. ¿Qué sucede entonces? Que el rendimiento del fondo puede tener periodos que no son buenos, sin embargo, las AFP, sus comisiones van a seguir una ruta distinta, van a seguir teniendo utilidades. Enhorabuena que la AFP tenga utilidades, pero en un sistema de pensiones, las utilidades de la AFP tienen que ir en sintonía con el rendimiento de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, reitero, a los trabajadores nos obligan a aportar a un sistema de seguridad social. Entonces, si no se migra, si no se transita hacia un sistema en el cual el rendimiento de los fondos y la administración de la AFP van en la misma relación, lo que puede pasar a la larga es que los trabajadores con justificada razón se sientan que le están administrando de un modo no adecuado, que la AFP se está, como se dice, aprovechándose de esa administración. Eso la legislación ha procurado cambiarla y lo ha hecho así con esta nueva ley, para permitir que la AFP cobre, y en buena hora que así sea, pero sobre el crecimiento de los años, y no como ahora en base a la remuneración.
Y finalmente, la reforma tiene un elemento que es esencial y que a menudo se obvia o se olvida, que es ampliar la cobertura. Es fundamental que en un sistema de seguridad social la mayor cantidad de la población económicamente activa del mercado laboral peruano esté en un sistema pensionario. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso aseguramos que la población peruana va a estar protegida ante la contingencia inevitable de la vejez. Todos vamos a llegar a viejos inevitablemente. En consecuencia, la sociedad tiene que prepararse económica y financieramente para procurar una cobertura ante esas contingencias. Y por eso se tiene que hacer un sistema que sea lo más barato posible, con la mejor calidad de servicio deseada. Cuando se pasa a administrar por cobro sobre saldo, se consiguen esos objetivos, porque se abarata el ingreso. Porque el afiliado, cuando ya estemos en un sistema de saldo, solo pagará el 10% al fondo, más la prima de seguro. El cobro de la comisión va a estar realizado sobre la administración del saldo. Entonces, un trabajador peruano de acá a 10 años ya no va a pagar, como hoy, más del 13%, sino pagará 11,5%, 11% y fracción. ¿Y esto qué hace? Al ser más barato el sistema, desde el punto de vista del pago del aporte que hace el trabajador, mucho mayor gente, muchas mayor personas van a estar en posibilidad de poder ingresar o de querer ingresar a este sistema. Trabajadores independientes ya lo van a hacer de modo obligatorio con la ley, pero habrán otros trabajadores o trabajadores que del mercado informal pasen a la formalidad y tengan en el sistema pensionario una herramienta de ahorro. Hoy, con cobro de comisiones por adelantado, el sistema se encarece y al encarecerse perjudica un mayor ingreso de trabajadores. Yo quisiera pasar al siguiente cuadro, que es muy ilustrativo y que creo que con un par de cuadros que vamos a apreciar, creo que va más que claro el porqué de la reforma. Este cuadro, ¿qué cosa muestra? Muestra en la línea roja, bueno, medio oscura en realidad, la trayectoria de las comisiones. Las comisiones en el sistema privado de pensiones del año 94 están 1,74%. Antes de la reforma del año 2012, en julio, estaban en 1,91%. Si bien es cierto, ha habido una punta 94-2012, las comisiones del RP no solo han bajado, sino que han subido, han aumentado en casi 10%. La otra gráfica, la gráfica del otro eje, es la gráfica del volumen del fondo de pensiones, lo que se denomina la cartera administrada, lo que tiene administrado la AFP. Y la cartera administrada de la AFP bordea ha pasado los 100.000 millones de soles. Lo que se ha argumentado, o lo que han argumentado muchos expositores por el lado del sector privado, fundamentalmente, era que mientras iban a crecer los fondos de pensiones por un tema de escala, por un tema de expansión, las comisiones iban a bajar. Sin embargo, ustedes pueden apreciar, y el gráfico no deja ningún lugar a dudas, que las comisiones no solo no han bajado, sino habían subido, a pesar de que los fondos de pensiones ya están por los 100.000 millones de soles en 19 años de reforma al sistema privado de pensiones. Entonces yo les pregunto y yo planteo a la audiencia, es que entonces aquí hay algo que no está funcionando, porque si los volúmenes de fondo crecen y se supone que la AFP debería tener ahorros por una mayor gestión de cartera porque tiene más volúmenes para administrar, ¿por qué no bajan las comisiones? Y es que no bajan, no porque las AFP sean buenas o malas, no es un tema valorativo, no bajan simplemente porque el modelo de gestión que estaba dispuesto en la ley antes de la 29.903 era un modelo de gestión que no promovía la competencia por precios. ¿Por qué? Porque las AFP cobraban sobre la remuneración. El afiliado común y corriente no tiene cómo saber cuál es el rendimiento neto que le da la AFP. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los trabajadores, que es la rentabilidad de los fondos, se calcula sobre el saldo, pero la comisión que paga el afiliado se calcula sobre la remuneración.
Entonces, un afiliado común y corriente no sabe cuál es el rendimiento neto de lo que él pone en su AFP, porque le cobran, le dan 8% de rentabilidad, pero paga 100 soles al mes. ¿Tiene cómo saber cuál es el rendimiento neto? No tiene cómo saberlo. Hay que hacer un cálculo matemático complicado para saber eso. Cuando se pase a un cobro sobre saldo, va a ser una simple resta, porque el rendimiento, digamos, va a ser 8% sobre el fondo, y la comisión, digamos que sea 0,8% sobre el fondo. Entonces, 8 menos 0,8 es 7,2. 8 menos 0,5, 7,5. 9 menos 1, 8%. Lo que fue para el afiliado va a ser muy sencillo saber cuál es el rendimiento neto, porque se va a cobrar sobre el saldo y porque el AFP rinde sobre el saldo. Entonces, el modelo de negocio, al cambiar, sí debería permitir que esas comisiones caigan drásticamente, porque el afiliado va a tener mayor poder para decidir: me cambio de AFP, me cambio de tipo de fondo de pensiones inclusive. Hoy, con el modelo vigente, no se puede hacer. ¿Y eso qué hace? Que la competencia de las AFP, porque compiten sin duda, no compiten en todo caso por precio, compiten por cuestiones comerciales, compiten por temas publicitarios, posicionamientos, por un tema de imagen, y en buena hora compitan por eso. Pero en un sistema de ahorro obligatorio lo fundamental es que la competencia se dé por precios, por el costo del servicio, y eso no se da porque el marco legislativo no lo permitía. Al haber cambiado el marco legislativo y cobrarse sobresaltos progresivamente en el tiempo, la competencia tiene que darse por precios, tal como se ha dado, por ejemplo, en la primera licitación de diciembre del año pasado, donde el ingreso de un nuevo competidor, lo vamos a ver más adelante, sí ha permitido una reducción importante en los precios, en las comisiones. Entonces, yo quisiera por eso puntualizar este punto, porque creo que esta gráfica es muy clara para poder entender el porqué de lo que hemos comentado, o lo que han comentado muchos congresistas y otras personas sobre la materia. Hay otro tema adicional, por favor, en la siguiente lámina. Y acá se muestra otro aspecto que también se ha comentado mucho, y es la rentabilidad de las AFP, que son las barras de color oscuro, y el rendimiento de los fondos de pensiones, que es la trayectoria de la línea de color rojo. Como ustedes pueden apreciar en las tres flechas que se posicionan, ha habido diversas etapas a lo largo de la trayectoria laboral o a lo largo de la trayectoria del SPP, en los cuales se da una situación muy particular. Situación por la cual la rentabilidad de los fondos de pensiones cae, pero que a la vez, en paralelo, el rendimiento, el retorno empresarial, las utilidades de las AFP aumentan. Ocurrió a fines del 99-2000, ocurre en 2006-2007 con la crisis financiera, nuevamente ocurre en 2010-2011. Entonces, yo les pregunto, en un sistema de pensiones en el cual las personas son obligadas a ahorrar para una finalidad superior, que es la protección de la vejez, ¿es deseable o son deseables esos escenarios? No son deseables. ¿Por qué? Porque el afiliado lo que puede percibir y percibe es que en algún momento a él no le está yendo bien, sin embargo el FP le va bien o muy bien. Eso no es bueno. Eso no es bueno porque lesiona el interés del afiliado. El afiliado puede tener de alguna manera cierta sensación de desazón, de decir, yo gano, me esfuerzo, trabajo, pero mi rendimiento cae, sin embargo la AFP que me gestiona los recursos, la AFP que administra recursos, a pesar de que el rendimiento no ha sido bueno y estoy perdiendo plata, sin embargo el rendimiento empresarial de sus utilidades aumentan. Y eso no es bueno. Socialmente no es bueno porque este no es un ahorro voluntario. Si fuera un ahorro voluntario, un esquema de ahorro típico en el cual uno tiene su dinero y lo aporta porque quiere, podría discutirse. Pero un sistema de ahorro obligatorio en el cual nos están a los trabajadores obligando a aportar para la vejez, este tipo de figuras no son deseables, porque eso de alguna manera genera cierta intolerancia de la sociedad a
ante este tipo de modelos, incluso pueden plantear soluciones legislativas mucho tal vez distintas, que no guarden consistencia con un manejo de fondos de pensiones de largo plazo como este que se ve. Por eso es importante identificar estos temas para poder entender el porqué también del cambiar de modelo de cobro a un modelo de cobro sobre saldo. Cuando se cobre sobre saldo, la AFP va a ganar cuando el afiliado gana. Así de sencillo. En cambio, en el modelo actual, eso no se da y eso no es beneficioso. En consecuencia, brevemente, ¿qué beneficios trae la ley? Lo puedo ver en el gráfico de manera muy sencilla. Hay una interacción entre oferta y demanda, primero, por el lado de que amplía el sistema a más trabajadores independientes, trabajadores de las mitas van a poder entrar al sistema. Por el lado de la oferta, hay la posibilidad de ingreso de nuevos competidores. Posibilidad de ingreso que está el hecho de que esté centralizando una serie de actividades, van a permitir bajar los costos de ingreso, lo que se denomina en términos económicos, bajan las barreras a la entrada. Eso que va a permitir que la figura de la licitación, que es una figura central para poder promover competencia, permita competir verdaderamente, para la expresión, por precios y no por otros factores comerciales. Eso debería traducirse en los ahorros del modelo de centralización que hemos comentado, y la AFP, al moral sobre el feminista, va a permitir, si vemos el siguiente, va a permitir que haya mayor rentabilidad, porque la AFP va a esforzarse por gestionar mejor sus fondos en la medida que va a cobrar sobre la administración, mejores pensiones en la medida que haya mayor rentabilidad. Bueno, la anterior. Va a haber comisiones por el servicio. No, la anterior. Ahí está, gracias. Menores comisiones por el servicio, porque por la licitación más productiva ser. Y finalmente has conseguido más transparencia. ¿Por qué? Porque como hemos comentado hace un momento, la rentabilidad y la comisión se van a empezar sobre una misma base, que es sobre el fondo de pensiones. El afiliado va a ser mucho más fácil, mucho más potente saber cuánto le gestionan de manera neta por su dinero, y eso lo va a empoderar. Y es importantísimo ese elemento por eso. Ahora bien, ¿qué tenemos en las comisiones? Esto creo que ya lo hemos comentado. Hoy tenemos de manera muy sencilla una comisión sobre el flujo, que es sobre la remuneración, la actual, y se está pasando una comisión sobre el saldo, que es un porcentaje del aporte de los nuevos aportes a partir de ahí. Si vemos la siguiente lámina, mejor creo para poder aplicar cómo está en esta línea del tiempo, ¿no? Tenemos arriba los trabajadores nuevos y acá los trabajadores antiguos. Los trabajadores nuevos han tenido en realidad, ya a partir de febrero, están entrando todos a la comisión mixta. El sistema privado de pensiones ya está implementándose progresivamente. Y a partir de aquí, que es cuando ya vence el 31 de marzo el periodo de elección de comisión de todos los afiliados para mantenerse en un esquema de flujo o en un esquema de comisión sobre el saldo, ya todos los nuevos trabajadores que ese sistema van a estar en este aporte mixto, y todos aquellos que hayan optado por el esquema de comisión sobre el saldo temporalmente mixto van allá a pagar aportes sobre ese modelo de comisión a partir del 1 de abril. Entonces, el tema es importante porque en realidad, finalizado el 31 de marzo, aquellos que ya se decían mantenerse en el esquema de cobro sobre el saldo, ya se les comenzará a cobrar sobre este esquema de comisión, que, como hemos comentado en las clases anteriores, tiene una serie de fortalezas y ventajas respecto al otro del esquema actual. ¿Cómo será la transición? La transición es una transición que va a demorar en principio 10 años. 10 años para que la parte del componente por flujo de esta comisión mixta desaparezca. Y desaparecida cada 10 años, ya todos los aportes que uno haga a la AFP solo se le cobrará sobre el saldo. Reitero, es sobre el nuevo saldo que uno tiene, que uno acumule a partir del 1 de abril. Todo lo anterior ya fue, sigue siendo el
administrado y su administración ya fue cobrada por adelantado por la AFP. Entonces, ese fondo que tenga el trabajador y los estados de cuenta sí lo van a informar, no van a estar sujetos a ningún tipo de comisión. Es importante reiterarlo porque ha habido algunas dudas de algunas personas que pensaban que lo anterior también pagaba comisión, en realidad ya no. Ahora bien, ¿por qué se requiere un periodo de transición? Se requiere un periodo de transición y es inevitable porque como las AFP están cobrando su remuneración, si se pasara de un día para otro a cobrar sobresaldo, habría un desajuste, habría sin duda un efecto perjudicial en el funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque ha habido un cobro por adelantado realizado. Pasar abruptamente de un esquema a otro sería perjudicial. Para eso, el legislador ha planteado y lo ha introducido en la ley este esquema progresivo de disminución del componente de la Comisión sobre Remuneración, que hará que en el año 10 ya no se pague Comisión sobre Remuneración y solo sobre el salario. A la larga, lo que se espera es que bajo los esquemas de licitación y bajo el esquema de centralización de los procesos internos de AFP se reduzcan las barreras y con eso sea posible el ingreso de operadores nuevos o que los existentes apunten a mejores precios para dar mejor servicio. Pero digamos que la salida adoptada en la legislación resulta razonable para que el sistema no se detenga. Caso contrario, se fuera solventando puramente a partir de este año, por decir, sí podría haber habido algunos problemas en el funcionamiento de la industria como tal, y no hubiera sido tampoco lo deseado. Bien, ¿cuáles son los modos y plazos para decidir el tipo de comisión? Si bien es cierto, y ya hemos comentado aquí, que la comisión sobre el saldo tiene, creo que es evidente, lo vamos a ver más adelante en alguna lámina, mayores fortalezas que la otra comisión sobre el flujo, la ley también prevé que el afiliado tenga la opción de mantenerse en ese esquema por flujo. Para eso, la superintendencia estableció mediante una resolución plazo hasta el 31 de marzo para que pueda decidir. ¿Y cómo lo decide? Bajo dos enfoques centrales: de modo presencial o de modo remoto. De modo presencial, acudiendo el afiliado a la agencia de la AFP. Acude, llena una solicitud con su DNI y le dice a su AFP: quiero crear la comisión por flujo. La otra posibilidad es que lo utilice por medios remotos, sea entrando a la página web de la AFP o sea enviando una carta bajo correo certificado. A pesar de que, como hemos visto, un sistema tiene mayores fortalezas que el otro, la ley aquí deja libertad a los individuos para que aquellos que así lo manifestaran y así quisieran, a pesar de lo que uno le pueda decir o una persona pueda manifestar o lo que puedan haber leído, consideren por un tema de costumbre, por un tema cultural, por un tema simplemente ya de transcurso en el tiempo, quedarse con la comisión por flujo, lo pueden y lo podrán hacer, y el plazo vence el 31 de marzo. Y aquí también lo importante es garantizar que la superintendencia ha establecido mecanismos muy claros y muy rigurosos de verificación como modelos de grabación telefónica para evitar cualquier tipo de situación no deseada de suplantaciones y demás. En ese sentido, la CDP también está actuando con suma prudencia para que las personas que toman esa decisión lo hagan de modo muy informado. Lo importante aquí es que el afiliado se informe. Si el afiliado se informa bien, lo más probable es que tome una mejor y una buena decisión. Reiteramos, los pagos están ahí hasta el 31 de marzo para que puedan elegir el esquema de flujo si es que quieren. Si no hacen ningún trámite, se va al esquema de saldo. Y aquellos que han elegido flujo y lo hubieran hecho hasta el 31 de marzo, pueden por única vez cambiar de decisión y ir al esquema mixto teniendo